Te anhelo, Señor, te anhelo, Señor. Cómo anhelamos la presencia de Dios, cómo anhelamos oír su voz, cómo anhelamos su palabra. Vamos a comenzar este tiempo, este sermón que quiero predicarles, escuchando a un hermano que canta una canción que tiene que ver con el tema de hoy, su hermano Vicente Montaño, y el texto dice, 2 Corintios 7:14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Escuchemos. Si mi pueblo, que invoca mi nombre, se humillará a orar. Si mi pueblo, que invoca mi nombre, mi rostro busca, sus malos caminos cambiar. Oiré desde los cielos, oiré desde los cielos, oiré y los perdonaré de sus pecados. Si mi pueblo, que invoca mi nombre, se humillará a orar, y los perdonaré, yo los perdonaré, y los perdonaré, y su tierra Padre que estás en los cielos, gracias te damos, oh Dios, por este tiempo. Gracias te damos, oh Dios, porque anhelamos tu palabra, porque anhelamos humillarnos en este tiempo, Señor, escuchando tu palabra en este momento. Bendice, oh Dios, los que nos están mirando y escuchando, Padre, que tu palabra hoy, Señor, sea una bendición para nosotros, Señor. Háblanos como tú quieras hablarnos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Póngase cómodo ahí donde usted está. Y prepare su corazón para recibir en este momento el poder de la palabra de Dios actuando en nuestras vidas, actuando en nuestros corazones. Gloria al Señor. El tema es simple: si se humillare mi pueblo.
¿Cuántos de ustedes quizás escucharon estas palabras cuando estaban en la escuela? Si saca buenas notas, al final de año le compramos una bicicleta. Bueno, en mis tiempos, escuchar eso era como le compraran una moto a uno, más que éramos muy pobres, y escuchar que me iban a comprar una bicicleta, al final, cuando terminara el año y si tuviera buenas notas, fue una gran motivación. Entonces, había un tiempo de motivación. Uno estaba muy motivado porque estaba pensando en la bicicleta. Pero la promesa era si yo cumplía, si usted cumplía con sacar buenas notas. Bueno, hoy tenemos de parte de Dios una promesa. La promesa de que Él nos escuchará, la promesa de que Él nos perdonará y la promesa de que Él sanará nuestra tierra. ¿Cómo responderemos ante esa promesa? Esas grandes promesas de Dios. Es más, ¿cómo responderemos a ese sí condicional que el Señor también nos dice? Hoy vamos a ver estos puntos que son los puntos condicionales. Si hacemos esto, Dios hará lo otro. El primer punto es, si se humillare mi pueblo. ¿Qué es humillarnos? ¿Cómo podemos humillarnos en la presencia de Dios? En primer lugar, hay que reconocer cuán grande es Dios y cuán pequeño nosotros somos. Hay que reconocer cuán digno es Dios y qué indignos somos nosotros. Comenzamos reconociendo que Él es maravilloso, que Él es todopoderoso y que nosotros dependemos de Él. Así comenzamos a humillarnos delante de su presencia. Pero este texto también tiene implicaciones sumamente graves. Este texto implica, este sí condicional implica que si no lo hacemos, si no hay humillación, tampoco habrá bendición. Si no hay humillación, tampoco habrá perdón ni sanidad. Son serias las implicaciones. Entonces la enfermedad destruirá, el pecado condenará eternamente y hará estragos en la vida de aquellos que no se humillen. Y no porque Dios mande truenos, rayos y relámpagos, sino porque el pecado es un veneno que va carcomiendo y que va pudriendo el ser humano. Cuando Dios pide humillación es porque Él ha visto arrogancia. Y en estos tiempos hemos escuchado hablar mucho de este texto, o por lo menos hemos escuchado que se cita mucho este texto. Donde quiera, muy a menudo lo escuchamos. No había escuchado una predicación, entonces de alguna forma el Señor me motivó para tener esta predicación, donde podamos analizar un poco más profundo este maravilloso texto, porque tiene unas promesas maravillosas, pero también una implicación, como dije antes, muy seria. Dije que cuando Dios pide humillación es porque Él ha visto arrogancia. En Apocalipsis, capítulo 2, encontramos las iglesias de Asia Menor, 7 iglesias. Y el Señor les hace un reclamo a esas iglesias, o a la mayoría de ellas, a 5 de ellas para ser exacto. Y a la primera, a la iglesia de Éfeso, en Apocalipsis capítulo 2, versículo 4, le dice: pero tengo una queja en tu contra. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. En otra versión dice: has dejado tu primer amor. El Señor le reclama que hay un desamor en la iglesia. El Señor le reclama que no es la iglesia que Él estaba anhelando en ese tiempo, porque no se estaban amando entre ellos y tampoco lo estaban amando a Él. No lo estaban poniendo en primer lugar. La iglesia de Éfeso. También le reclama a la iglesia de Pérgamo. Seguimos en el mismo capítulo, en el versículo 14 dice: toleras a algunos de entre ustedes que mantienen la enseñanza de Balaam. Ese era el reclamo. Toleras, sos muy tolerante.
toleras cosas. Y en este caso la enseñanza de Balaam. ¿Quién era Balaam? Balaam era un profeta de Dios. Y el hombre se vendió. Se vendió a los enemigos de Israel. Se vendió a los enemigos de Dios para decirles cómo podían destruir al pueblo de Dios. Y eso lo hizo por dinero. Parece que en esta iglesia dice que había una doctrina parecida al carácter de Balaam, parecida a lo que Balaam hacía. Y Balaam, un profeta de Dios, terminó torciéndose, terminó saliéndose del camino. Su fin fue un fin terrible. Él no murió en la gracia de Dios. Y el Señor dice, toleran demasiado en la iglesia. Por otro lado vemos a otra iglesia, la iglesia de Tiatira. En el versículo 20 dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar. Aquí el problema era el pecado sexual. Y parece que había una profeta, una que se decía profeta, como hay tantos que hoy se dicen profetas, se autoproclaman profetas. Y no falta quien lo siga. Y el pecado que esta mujer promovía, solapadamente probablemente, pero promovía prácticamente la fornicación, como dice la palabra. En tiempos pasados escuchamos de una secta, los zacarianos se llamaban, y cómo ellos tenían una novia espiritual. Era por supuesto para la carne muy conveniente. Después de su esposa, usted en la iglesia podía tener una novia espiritual. Y usted escogía su novia y era espiritual, pero era más carnal que cualquier cosa el asunto. Y esa era una doctrina que se terminó, se acabó. Se acabó con este hombre que terminó en la cárcel. Pero es tremendo lo que Dios está hablando a sus iglesias en Asia Menor en aquel tiempo. Juan sigue escribiendo y ahora le escribe a la iglesia de Sardis en el nombre de Jesús. En el capítulo 3, versículo 1 le dice, yo sé todo lo que haces y que tienes la fama de estar vivo, pero estás muerto. Tienes la fama. O sea, era una iglesia famosa, pero inútil. Simple y sencillamente la fama no le servía delante de Dios. Muy famosa la iglesia. Si estuviera en nuestros tiempos, probablemente saldría por todas las redes y sería aplaudida. Pero el Señor le dice, estás muerto. Tienes fama, tienes apariencia de que estás vivo, pero estás muerto. Famosa, pero inútil la iglesia. Y el Señor le dice, escribe la iglesia en la Odisea. Versículo 15 del capítulo 3 dice así, yo sé todo lo que haces, que no eres ni frío ni caliente. Cómo quisiera que fueras lo uno o lo otro. Pero ya que eres tibio, ni frío ni caliente, te escupiré de mi boca. Tú dices, soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada. No te das cuenta de que eres un infeliz, un miserable, eres pobre, ciego y estás desnudo. Aquella iglesia decía, no necesito nada, lo tenemos todo, tenemos todas las tecnologías, tenemos lo último, no necesitamos nada. Aquella iglesia se sentía superior a todas. La arrogancia había subido a la presencia de Dios y le habla a Dios de una forma muy, pero muy fuerte. Le dice, tú eres infeliz, tú eres un miserable, tú eres pobre, ciego y estás desnudo. Eso es lo que yo veo en ti. Aquella iglesia, como tenía de todo, como era una iglesia rica, entonces ellos se creían lo mejor que había en el mundo en ese tiempo. La arrogancia que tenía la iglesia la hizo que el Señor le diera quizá la mayor de las reprensiones. Por eso el texto que nos ocupa hoy dice, si mi pueblo se humillare. Jamás una iglesia así se iba a estar humillando, pero el Señor la humilló. No eres ni frío, ni eres caliente. Por cuanto eres tibio
te vomitaré de mi boca. Y es que lo frío refresca. Y es que lo caliente, cuando hay frío, es agradable. Pero lo tibio no sirve. Y el Señor dijo, eres tibio. Ojalá fueras lo uno o lo otro, pero eres tibio. Así lo calificó. Quizá la peor calificación a las iglesias. Curiosamente, la única iglesia que estaba bien, o las únicas dos, eran Esmirna y Filadelfia. A Esmirna le dijo el Señor, eres pobre. Tú dices, soy pobre, pero yo te digo, eres rica. La iglesia pobre y Filadelfia, la iglesia que tenía poca fuerza, eran las dos iglesias que estaban bien ante los ojos del Señor. Eran iglesias humildes. Dios no le habla solo a personas que tengan en este momento alguna fama o que sean superministros o super espirituales. Desde las iglesias más pequeñas, de las personas que menos podrían imaginarse uno, Dios está dando mucha revelación. Dios está hablando mucho a través de ellos. Que aquí no es quien Dios usa más. Aquí es quien se humilla más delante de la presencia del Señor. Y eso es lo que Dios quiere ver en nosotros. Humillación. Y orar dice, segundo punto. Si sabemos qué es la oración, entenderemos el porqué de este llamado a regresar a la oración. Dios te está llamando en este momento. Dios le está llamando a usted que me está mirando, a que usted regrese a la oración. Dios está llamando para que volvamos, no para que oremos solamente, sino para que volvamos a practicar la oración. Porque mucha gente ora mucho cuando tiene necesidad, cuando tiene una urgencia. Luego, pasada la urgencia, se olvidó totalmente de Dios. No es a eso que Dios nos está llamando. No es a un tiempito de ayuno y oración. Es a un tiempo de comunión permanente con Él. Es a un tiempo donde podamos mantener esa intimidad con Él en una forma permanente. Debemos regresar a la oración. Porque la oración es el reconocimiento de nuestra dependencia total de Dios. De nuestra dependencia de Él. El Señor quiere hacer maravillas, pero necesita ver en nosotros una iglesia que ora con insistencia, que ora con perseverancia y que ora con fe. Si mi pueblo orare, se humillare y orare, pero es mantener esa oración viva. A los que honran a Dios con este acto que se llama oración, la promesa de Dios los alcanzará. Las grandes promesas de Dios los alcanzará. A los que no lo hacen, a los que no oran, a los que oran ocasionalmente, las promesas de Dios no los pueden alcanzar. Porque es mientras permanezcamos orando que vienen las promesas de Dios en cumplimiento a nuestras vidas. Y el tercer punto dice, y buscaren mi rostro. Ver su rostro, mis amados, es mejor que ver su mano. Algunos buscan la mano de Dios. Algunos buscan el poder de Dios. Pero otros buscan la intimidad con Dios. El conocerlo más profundamente. El tenerlo cerca, muy cerca de sus corazones y de sus vidas. Buscar mi rostro, dijo el Señor. Buscar su rostro es mejor que buscar su mano. Que el contemplar el rostro sonriente de Jesús sea su mayor ambición, mi estimado que me escucha y mi estimada. Y el platicar con Él sea su principal deleite. Porque entonces, al buscar el rostro del Señor, usted va a ver la mano de Dios también. Y no lo busque solo por su bendición, sino por relación. Muchas veces nos dicen, le toca predicar. Miguel, te toca predicar. Y entonces Miguel corre a orar y hasta ayuna. Pero antes no lo estaba haciendo. Y después no lo va a hacer hasta que le vuelven a decir otra vez, te toca predicar. Hermanos amados, la oración no es un asunto para manejar a Dios. La oración es un asunto para intimar con Dios. Para tener intimidad con Dios.
No es solamente cuando necesito que Dios me ayude. No es solamente cuando necesito que Dios me respalde y después no me acuerdo. Necesitamos regresar a la oración perseverante delante de Dios, a hablar con Él, a tener intimidad con Él. Porque cuando estamos cara a cara con el Señor, somos más como Él. Él es santo, Él es digno, Él es bueno. Él es un Dios feliz, Él es un Dios gozoso, Él es un Dios sabio, Él es un Dios grande, Él es un Dios eterno, Él es un Dios abundante. Y cuando usted está con Él, usted es más y más como Él. Y el tercer punto dice, y el cuarto punto dice, y se convirtieren de sus malos caminos. Aquí el Señor, el sí condicional del Señor incluye convertirse de sus malos caminos, convertirnos de nuestros malos caminos. Dios pide conversión. Y míreme, no está pidiéndole conversión al mundo, le está pidiendo conversión a usted, a su pueblo, a sus hijos, a su iglesia. Conviértanse. Si mi pueblo se humillare, oraren, buscaren mi rostro y se convirtieren. Oigan, si mi pueblo se convirtiere, quiere decir que hemos cambiado y Dios quiere que regresemos, que nos convirtamos, que nos arrepintamos, en otras palabras. Muchos en su pueblo, en vez de crecer en gracia, han caído en desgracia. Sí, es el pueblo de Dios el que tiene que convertirse, como las iglesias que hablamos al principio en Asia Menor. Es el pueblo de Dios el que tiene que arrepentirse, que suplicar a Dios. No es el presidente el que tiene que orar. No, señores, el problema no es el gobierno. El problema no es que el presidente no cree en Dios. El problema no es que se promueva el homosexualismo por aquí, por allá y por todas partes. Que se promueva el pecado, que se promueva el aborto. Ese no es el problema. El problema es que la tierra está enferma porque la iglesia se apartó de Dios. El mismo pueblo de Dios. Mire, el problema no es el gobierno. Dios puede poner a comer pasto al presidente y a todo su gabinete. Dios los puede humillar. Ya Dios lo ha hecho en la historia con mucha gente. Pero es la iglesia la que necesita convertirse a Dios. Pero es la iglesia la que necesita volver a la oración. Pero es la iglesia la que necesita humillarse delante de Dios. Porque ahí es donde Dios va a bendecir el país y la nación. Dios nos bendecirá. Porque yo entiendo que la iglesia se está comenzando a humillar ante la presencia de Dios. Que la iglesia está comenzando a reconocer. Que la iglesia está comenzando a cambiar. Y quiera Dios que nos apuremos antes de que sea demasiado tarde. El problema no es el mundo. El problema es que la iglesia se alejó de Dios. Convirtámonos, dice el Señor. Arrepintámonos o pereceremos. Pidamos la ayuda del Señor para cambiar ahora mismo, en este mismo instante. Y el último punto dice, entonces oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Entonces, eso significa desde ese mismo instante. Es que en el instante en que nos humillamos, comienza a generarse una bendición en nuestras vidas. Desde el instante en que decidimos, desde que ya su corazón se enternece, desde que ya su corazón se quebranta, ya comienza las promesas de Dios. Entonces, desde ese momento, oiré, perdonaré y sanaré su tierra. En otras palabras, sanaré la economía.
Y en conclusión, muchos buscan que Dios oiga, muchos buscan que Dios perdone, muchos buscan que Dios sane y hasta ayunan, pero sin humillarse, sin convertirse. Y eso no funciona. No es el ayuno. Es más, Dios en determinado momento le reclama a su pueblo: no ayunen así, me tienen hastiados sus ayunos. Porque si no hay humillación, si no hay oración como Dios dice, y si no hay arrepentimiento, si no hay conversión, ¿de qué sirve lo que hagamos? Tiene que haber algo desde lo más profundo de nuestro corazón para cambiar, para ser transformados. Y solo el poder de Dios nos puede transformar a todos. Vamos a hacer lo que Dios dice ahora mismo. Vamos a humillarnos. Mientras usted pueda escuchar esta canción, vamos a pedirle al Espíritu Santo que trabaje en nuestros corazones, porque yo sé que ya ha venido trabajando a lo largo de este sermón. Gracias, Señor. Escuchemos y veamos esta canción. Si mi pueblo que teme a mi nombre se humilla a orar, si mi pueblo se arrepintiere de toda su maldad, yo los oiré y los perdonaré, sanaré la tierra y sus heridas, y me levantaré, los defenderé, defenderé al pueblo que alaba hoy mi nombre. Si buscaréis con fe mi rostro, allí yo estaré. Si oraren unos por otros, yo los escucharé. Yo los escucharé, los perdonaré, sanaré la tierra y sus heridas, y me levantaré, los defenderé, defenderé al pueblo que alaba hoy mi nombre, y yo recordaré todas mis promesas, oiré su ruego, sanaré la tierra, los uniré de nuevo, perdonaré sus males, como un solo pueblo que humilde se arrodilla. Escucha
¿Qué tal si en este momento, ahí donde usted está, y inspirados por el Señor en esta hora, por el Espíritu Santo, nos podemos humillar? Si usted siente la libertad, si tiene la libertad en este momento de doblar su rodilla ahí donde está, pues el Señor dice que si se humillare mi pueblo, y para humillarnos necesitamos hacer algo, ya sea clamar, arrodillarnos. Si usted siente hacerlo, no importa, puede hacerlo, porque el Señor quiere ver esto en nosotros, quiere ver humildad en nosotros, para que sus promesas se hagan realidad en nuestra vida. Yo los escucharé, los perdonaré, sanaré la tierra y sus heridas, y me levantaré, los defenderé, defenderé al pueblo que alaba hoy mi nombre, y yo recordaré todas mis promesas, oiré sus ruegos, sanaré la tierra, los uniré de nuevo, perdonaré sus males, como un solo pueblo que humilde se arrodilla. En nombre de Jesús, de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias por ese tiempo donde nos hemos humillado ante tu presencia. Mi amado y mi amada que me está mirando, restauremos nuestra relación con Él, como al principio. Como al principio. Amémosle a Él y amémonos unos a otros. Y sobre todo, caminemos como Él quiere que caminemos. Vamos a orar en este momento. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo estoy orando, Señor, por esta iglesia, por este pueblo, por las personas que nos están viendo, y nos humillamos delante de ti, Señor. Tú nos has hablado hoy y nos has dicho que el problema no está afuera, que el problema está dentro de tu misma iglesia. Señor, en este momento nos humillamos, en este momento oramos a ti, retomamos la oración. En este momento, Señor, regresamos a la práctica de la oración diaria y nos humillamos delante de tu presencia, oh Dios. Buscamos tu rostro, queremos intimidad contigo, Señor. Nos convertimos en esta hora de nuestros malos caminos, Señor. Que no seamos como las 5 iglesias que fueron reprendidas, sino que seamos como aquellas 2 iglesias, una pobre y la otra con poca fuerza, pero llenas de ti. Señor, en el nombre de Jesús, ahora mismo, oro por todos mis hermanos que me están escuchando y que me están viendo. Que tu mano poderosa, Señor, esté sobre ellos, porque ellos buscan tu rostro, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Esperamos que la bendición de Dios continúe en su vida y esperamos verles en la próxima. Que Dios les bendiga a todos. Un abrazo virtual.